Hoy he escuchado un podcast. Bueno, he escuchado dos, pero me voy a centrar en uno. He escuchado 2 horas de un tipo hablando de un montón de cosas de las cuales he entendido la mitad, ¿vale? Sí, lo reconozco. Aún soy un poco palurdo en esto. Es difícil comprender cómo funcionan muchos de estos instrumentos financieros y cómo funcionan un montón de cosas en el mundo. Una vez leí un libro sobre, no recuerdo qué, pero en parte de ese libro, en un momento de ese libro, hablaban del precio de los juguetes en Estados Unidos, creo. Y a partir del precio de los juguetes en Estados Unidos, iban, tirando del hilo para explicar cómo ese aumento de precios en Estados Unidos causaba, no sé si era paro en China o en la India, algo así, ¿vale? La historia aquí no era que eso en realidad, no era que el precio de los juguetes causase el paro en China, sino que tú lógicamente podrías llegar de ese aumento en el precio de los juguetes en Estados Unidos a cómo eso debería incrementar el paro en China. Lógicamente, en plan, esto pasa esto, y cuando esto pasa, pasa esto otro, y cuando pasa esto otro, y luego esto otro, y al final llegamos al paro en China. Digo esto y me acuerdo de este ejemplo porque en la economía es fácil crearse cualquier historia. O sea, es fácil coger un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá y explicar cualquier cosa. Lo difícil es entender todo en un cómputo general y cómo cada cosa afecta a cada cosa y en qué medida. Por eso me hace mucha gracia, la verdad es que me deprime, cuando alguien cree que puede haber un grupo de personas inteligentes, perdón, estoy haciendo un poco de pollo, un grupo de personas inteligentes o un comité o no sé, gente que tiene 3 másters, no sé, o incluso más que un grupo, digamos un cúmulo de personas élite, la élite mágica, que son capaces de entender exactamente cómo funciona la economía y que saben cómo, si cambiamos una cosa, arreglaremos otra sin que pase nada malo. Me hace mucha gracia, como digo, me deprime que haya gente que lo vea así, que haya gente que sea capaz, que sea capaz de argumentar, o de creerse más bien, que esto es posible. Es del todo imposible. O sea, he estado 2 horas escuchando el podcast ¿vale? Y en ese podcast hablaban simplemente de los tipos de interés en China, Japón, Estados Unidos, de cómo eso impacta al precio de los bonos, de las perspectivas de inflación y de cómo se puede medir esa inflación y de cómo, en función de esa inflación, tendríamos un escenario u otro. Y al final, si todo eso se intenta controlar de una u otra manera, que es lo que intentan hacer esos grupos de personas inteligentes de los gobiernos y demás, cómo al final eso acabaría saliendo o acabaría impactando en mercados menos regulados, como son simplemente los de las divisas, en plan los precios de las divisas, una divisa contra otra. Total, que era interesante el podcast porque, claro, después de, escuchándolo te dabas cuenta de la enormidad, de la complejidad que hay detrás de la economía mundial. Antes igual no importaba tanto, porque si tenías una economía que eran Manolo, Juan, la Paqui y su burra, pues oye, era más o menos fácil, ¿sabes? En plan, entre esos 3 y la burra tampoco iban a hacer mucha historia, era fácil comprender cómo iban a funcionar los intercambios y podrías intuitivamente saber cómo igual no liarla demasiado si cambiabas algo, si regulabas algo en los intercambios entre esas 3 personas y la burra. Pero claro, cuando ya hemos llegado a este punto en el cual cualquiera puede comprar deuda de cualquier país, la inflación de cualquier país influye en esa deuda que tienen otros países, que no tienen por qué ser el país que la crea. Que luego tienen unos bancos centrales que pueden controlar a dicho país, pero no a los países siguientes. Y que luego tienes unas divisas que influyen en el precio de esos bonos, de esos tipos de interés, de esas divisas y de esos... de esas divisas. Entonces, con todo este pitote, es imposible que tú, por muy inteligente que seas, y porque estés muy rodeado de gente muy inteligente, seas capaz de saber exactamente, predecir qué es lo que tienes que hacer y qué impacto causará en el planeta en el corto plazo. Porque estos son cientos de miles de personas actuando conforme a la información que existe y que conocen. Claro, no hay nadie que sepa de todo. Hay gente que sabe de tipos de interés y de una cosa muy concreta, tipos de interés de un sitio, divisas de un sitio, bonos de un sitio, y esos toman decisiones en función de la información que tienen, y es una información muy pequeñita,
Pero claro, esos se unen a los otros cientos de miles y todos ellos toman decisiones que al final hacen que la cosa más o menos funcione. Y así es como debería funcionar, con libre mercado, que cada uno haga lo que tenga que hacer porque cada uno sabe muy poco. Y cuando ese poco se va sumando al de los demás, al final llegas a un todo que tiene sentido. Pero cuando desde esos grupos de gente inteligente empiezan a meter mano a, venga, cambio esto, cambio aquello, entonces, al final lo que haces es que te lo cargas y creas un montón de problemas que luego vienen a caer en esos pobres individuos que conocen un poquito. Porque claro, si tú eres una persona que conoce un poquito solamente de la economía, y algún regulador cambia algo que te afecta a ti, y te afecta en la medida en la que tú de repente ves que con lo que han cambiado tú vas a poder hacer dinero fácilmente, pues vas a hacer dinero fácilmente. Y es legal, es del todo normal. Es como si alguien cambiase algo en tu vida que te beneficiase y tú supieras que te beneficiase. ¿No te beneficiase? Pues claro que sí. Pero claro, el que al final se lleva las culpas o las broncas son esos pequeños individuos que se mueven en su pequeña parcela. Y no los que están ahí metiendo mano en lo que no deberían meter. Para finalizar, me recuerda esto un poco a un documental que vi de los rusos de la Unión Soviética cuando estaban con el tema este del comunismo y cómo hacían para ponerle precio a las cosas, que se ponían a imprimir ahí cientos y cientos de hojas donde veían lo que se había producido de cada cosa, los precios de cada cosa de ayer, y entonces en base a esos miles de números decían, bueno, pues hoy las patatas van a tener que costar, no sé, 10 centavos más, porque si no, no va a ser posible esto. Cosa que, claro, como podéis comprender, no funciona bien. Así que sí, todo esto para hablar de por qué el libre mercado es inteligente y lo demás pretende serlo.